Comenzaré diciendo que derivado de las proclamas que dieron origen al programa de la Revolución Mexicana, hace 91 años, el Congreso Constituyente de Querétaro nos otorgó a los mexicanos la primera constitución económica y social del mundo. Con ello, dio origen a un vigoroso constitucionalismo de tipo social que sin lugar a dudas se orienta hacia el fortalecimiento de la soberanía del pueblo de México, al abatimiento de la desigualdad social, a la promoción de la justicia y la equidad y al bienestar de las clases populares. Este constitucionalismo social se expresa en varios campos, como son la educación laica y gratuita, los derechos y las garantías de los obreros, los derechos y las garantías de los trabajadores y, de modo muy importante, el régimen de la propiedad de la nación sobre los recursos naturales del subsuelo, establecido en nuestro artículo 27 constitucional. Este régimen constitucional de la propiedad de la nación está integrado por tres principios fundamentales. El primer principio es el principio de la propiedad originaria de la nación sobre las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional. Con el surgimiento de este principio, el constituyente trastocó la naturaleza individualista y egoísta de la propiedad privada con el propósito claro de someterla al interés general de las mayorías y de la sociedad. El segundo principio es el principio del dominio directo, inalienable, que no se puede vender ni enajenar, imprescriptible, que no prescribe a lo largo del tiempo, de la nación sobre los hidrocarburos y los demás recursos naturales del subsuelo. De este principio del dominio directo se desprende que el petróleo de los mexicanos no es una simple mercancía comercial sujeta a los vaivenes de las leyes de oferta y demanda, sino que se trata de un recurso natural, de un recurso de carácter estratégico cuyo manejo concierne a la sociedad en su conjunto y no solo a unos cuantos privilegiados. Y en este sentido, los recursos estratégicos de la nación no pueden ni deben sujetarse al capricho de intereses privilegiados, ni mucho menos deben servir para garantizar el abasto o fortalecer los márgenes de seguridad energética de otros países. El tercer principio que se desprende del artículo 27 constitucional es el principio de la explotación exclusiva y directa del petróleo de los mexicanos por parte de la nación. Con este principio se fortalece la eficacia de la propiedad originaria y del dominio directo de la nación sobre los hidrocarburos y le permite a los mexicanos tener el derecho irrenunciable de desarrollar la industria petrolera y disfrutar de los beneficios de esta industria en forma de la renta proveniente de los hidrocarburos. El petróleo es, pues, podemos decirlo en palabras simples, un verdadero crisol en el que se funden los tres principios nucleares del artículo 27 constitucional, porque a la nación le corresponde la propiedad originaria de los hidrocarburos. Ella ejerce sobre el petróleo el dominio directo, inalienable e imprescriptible, y a la nación y a los mexicanos nos corresponde el privilegio, la prerrogativa de su explotación, su aprovechamiento y su usufructo integral. Detrás de los principios constitucionales de la propiedad originaria de la nación
y del dominio directo de ésta sobre el petróleo, hay una historia de lucha patriótica del pueblo mexicano que es absolutamente indispensable referir, así sea en forma somera. Comenzaremos diciendo que durante el porfiriato se promulgaron diversos ordenamientos legislativos que establecieron que el dueño del suelo también lo era automáticamente del subsuelo. Este es el caso del Código de Minas de 1884, del Código Civil del mismo año, de otro Código Minero de 1892 y sobre todo la Ley del Petróleo de 1901 y la Ley Minera de 1909. El efecto directo de estos códigos y leyes fue catastrófico para la nación y para los mexicanos, porque literalmente se nos despojó de los recursos petroleros y se dio curso al surgimiento de un poder en manos de extranjeros definitivamente contrario a los intereses, a los anhelos de nuestro país. Consciente de esta grave y delicada situación, el prócer de la democracia, Francisco I. Madero, cuando arriba a la presidencia de la República, decidió establecer un primer impuesto al timbre de 3 centavos por barril de petróleo, secundado por otro gravamen de 20 centavos por tonelada de petróleo extraído. Asimismo, patrióticamente expidió un decreto obligando a las empresas petroleras a inscribirse y ser controladas a través de un registro gubernamental. Al decir de algunos historiadores, la respuesta del embajador americano en nuestro país, el señor Henry Lane Wilson, que además era socio de la compañía Standard Oil y se conoció como el embajador de los Trots, fue la planeación del asesinato artero del presidente Madero y del vicepresidente Pino Suárez, así como la articulación del golpe de Estado perpetrado por el usurpador, el chacal Victoriano Huerta. Enarbolando la bandera constitucionalista, don Venustiano Carranza incorporó el tema del petróleo a la agenda de las reivindicaciones del pueblo de México e insertó en el artículo 2 de las adiciones al Plan de Guadalupe la necesidad, triunfando la revolución, de llevar a cabo la revisión de esas leyes que habían despojado del petróleo al pueblo de México. En marzo de 1915, Carranza crea una comisión técnica del petróleo y este organismo gubernamental emitió un informe asegurando que se tenía que restituir a la nación la riqueza del subsuelo que nos había sido arrebatada por las leyes porfiristas. En agosto de 16, Carranza expide una circular obligando a los extranjeros, incluyendo a las petroleras, que adquirieran bienes nacionales dentro del país, a considerarse como mexicanos para efectos de litigar en nuestro territorio cualquier diferencia, cualquier reclamación en contra del gobierno y del Estado de México. Esto, que tiene una gran importancia en el tiempo presente por lo que diremos a continuación, se conoce jurídicamente como la fórmula Calvo. Todo esto que acabo de referir permite apreciar claramente que a lo largo de los años revolucionarios del 11 al 16 se hizo patente la necesidad de reivindicar el dominio directo de la nación sobre los hidrocarburos. Este pensamiento, esta necesidad imperiosa de retornar el dominio del petróleo a la nación afloró en el seno del histórico Congreso Constituyente de Querétaro del año 1917. Ahí, un puñado de patriotas,
un puñado de diputados radicales o jacobinos, encabezados por el general Francisco J. Mújica, autor material del decreto de expropiación de 38, soportando las amenazas de muerte, las tentativas de cohecho de los personeros y representantes de las compañías petroleras. Este grupo, este puñado de diputados, insertaron en el artículo 27 constitucional los principios que hicieron posible la meta de reivindicar, de recuperar el dominio directo y la propiedad originaria de la nación sobre los recursos del petróleo. Y fue así que estos grandes mexicanos nos otorgaron dos principios en 1917. El principio ya referido, que establece que la propiedad originaria de tierras y aguas le corresponde a la nación. Y el principio clave del petróleo, que nos señala que la nación ejerce sobre el petróleo el dominio directo, inalienable, imprescriptible y absoluto, de modo tal que no lo puede compartir con absolutamente nadie más de dentro o de fuera del país. Esta epopeya del Congreso Constituyente de dejar de un plumazo sin efecto las leyes porfiristas en medio de las presiones de las petroleras motivó el desconocimiento de la Constitución mexicana de 17 por parte de las compañías petroleras, así como la emisión de amenazas de invasión a nuestro país por parte del gobierno de los Estados Unidos. La Casa Blanca se negó a reconocer explícitamente al gobierno de Venustiano Carranza, aduciendo que no lo haría mientras subsistiera ese, entre comillas, nefasto artículo 27 constitucional. La respuesta de Carranza fue valiente en todos sentidos. Promovió diversas disposiciones tendientes a aterrizar, a volver efectivo el principio del dominio directo de la nación sobre el petróleo. Y fue así como decretó un nuevo impuesto a cargo de las petroleras y por primera vez se expidió, pero no entró en vigor, un decreto de reglamento del artículo 27 constitucional en el ramo del petróleo. La muerte alcanzó a este héroe patrio Venustiano Carranza en Tlaxcalantongo a manos precisamente de un militar de apellido Herrero, que curiosamente había formado parte del grupo de paramilitares de apoyo a las petroleras, al mando del general Manuel Peláez, proclamado a sí mismo como el presidente de la República de la Huasteca. Los gobiernos subsecuentes a Carranza tampoco fueron reconocidos por el gobierno de los Estados Unidos. Sin embargo, ansioso de tal reconocimiento, Álvaro Obregón accedió a la negociación de un acuerdo secreto con la Casa Blanca, en el que se aceptó que el artículo 27 constitucional no sería aplicado en forma retroactiva a los títulos de propiedad generados al amparo de las ya mencionadas leyes porfiristas. Me estoy refiriendo a los famosos acuerdos o tratados de Bucareli del año de 1923. Su suscripción motivó el asesinato a mansalva de un digno senador de Campeche que se opuso a esos tratados, luego de haber hecho uso de la palabra en la tribuna, el senador Alberto Gil Jurado. Los tratados de Bucareli también, y la no aplicación del artículo 27 constitucional, determinaron el alzamiento de don Adolfo de la Huerta al amparo de un plan de lucha política conocido como el Plan de Chilitla. En ese contexto, con base en los tratados de Bucareli,
Paradójicamente, el 25 de diciembre de 1925, Plutarco Elías Calles obsequia a las compañías petroleras una primera ley reglamentaria del artículo 27 constitucional en el ramo del petróleo, reconociendo los derechos adquiridos de las compañías petroleras en base al principio de la no retroactividad de nuestra Carta Magna, establecido indebidamente en estos nefastos tratados de Bucareli. El tercer principio, el principio de la explotación exclusiva y aprovechamiento integral del petróleo por parte de la nación y de los mexicanos, también tiene su propia historia, que es conveniente recuperar en este momento. Como todos sabemos, la expropiación, la epopeya del petróleo de nosotros, los mexicanos, de 1938, vino a romper el nudo gordiano en el que se encontraba inmerso el artículo 27 constitucional, porque no lo podíamos aplicar a cabalidad. Y con ello el gran presidente Lázaro Cárdenas puso al Estado y a la nación en posibilidad de hacer efectivo este principio del dominio directo de la nación sobre los hidrocarburos. Sin embargo, el solo hecho de habernos quedado con los bienes de las compañías petroleras expropiadas, el solo hecho de la expropiación era insuficiente para lograr la consumación final de ese principio y esa grandeza consagrados por nuestros padres constituyentes en el Congreso de Querétaro de 17. Para ello se requería de un algo más. Se requería del surgimiento constitucional de un tercer principio. Y este principio es precisamente el principio de la explotación exclusiva del petróleo y el aprovechamiento y usufructo de sus beneficios por parte de la nación y de los mexicanos. Una vez que las empresas petroleras abandonaron el país y después de que los mexicanos fuimos capaces de superar el estado de emergencia nacional provocado por ellas, el gobierno del presidente Lázaro Cárdenas llegó a la conclusión de que la nación debía tener el control absoluto de todas y cada una de las fases o etapas industriales inherentes a la explotación del petróleo. Y esto significaba eliminar de todo a todo la participación de inversionistas privados en la industria del petróleo, gestándose en ese momento la idea estratégica de la nacionalización de nuestro petróleo. Así se desprende de lo que dijo nuestro gran presidente Cárdenas en el informe rendido a la nación el 1 de septiembre de 38. Abro comillas. Y para evitar en lo posible que México se pueda ver en el futuro con problemas provocados por intereses particulares extraños a las necesidades interiores del país, se pondrá a la consideración de vuestra soberanía que no vuelvan a darse concesiones del subsuelo en lo que se refiere al petróleo y que sea el Estado el que tenga el control absoluto de la explotación de los hidrocarburos. Cierro comillas. Congruente con este anuncio político, el 22 de diciembre de 38, nuestro presidente Cárdenas envió al Congreso de la Unión una iniciativa de reforma al párrafo sexto del artículo 27 constitucional, cuyo objetivo medular fue dar curso a la idea política de concretar la nacionalización integral y absoluta del petróleo en beneficio solo de los mexicanos. Para apreciar con mayor objetividad lo que dijo en esa histórica iniciativa el presidente Cárdenas,
Me voy a referir nuevamente a un párrafo estratégico de la misma. Abro comillas. Una vez que la nación ha tomado a su cargo directamente el control de las explotaciones, en forma tal que no solo podrá atender las necesidades del país, sino en su mayor parte las de nuestro comercio exterior de petróleo, el gobierno no ve el motivo para permitir que continúen formándose y vigorizándose intereses privados que es de presumirse que llegarán a ser, si no antagónicos, a lo menos distintos de los intereses generales de la nación, cuya tutela procurará el gobierno con todo empeño y energía. Incorporado al texto constitucional, el principio de la explotación directa del petróleo que le corresponde a los mexicanos, se le va a dar una mayor fijeza y autoridad. Cierro las comillas. Así pues, a impulso del presidente Cárdenas, los mexicanos tenemos el control directo, inmediato, integral, absoluto, exclusivo y excluyente de todas y cada una de las etapas o fases de la explotación industrial del petróleo, razón por la cual en este campo no es posible otorgar ni concesiones ni contratos de ningún tipo a favor de los inversionistas privados. La expropiación y la incorporación de la nacionalización al párrafo sexto del artículo 27 constitucional fueron objetos de tremendos sabotajes. No podemos perder que estamos en presencia de un proceso de lucha histórica del pueblo mexicano. Baste señalar que las empresas expropiadas inmediatamente después del 18 de marzo de 38 exigieron a la Casa Blanca y al embajador norteamericano en nuestro país, el señor Joseph Stannis, que de inmediato se llevara a cabo una invasión armada para de esta manera recuperar lo que consideraban que era su petróleo. Algunos historiadores dicen que las petroleras también promovieron una rebelión en contra del presidente Lázaro Cárdenas a manos del gobernador de San Luis Potosí, el general Saturnino Cedillo, quien obligó a la legislatura estatal a emitir un decreto desconociendo al gobierno del presidente Cárdenas, aduciendo que la expropiación del petróleo era un error histórico del gobierno representado por este gran presidente de la República. Más aún, nuestro petróleo fue etiquetado como robado y los tribunales de muchos países ordenaron su embargo en los puertos de destino de los buques mexicanos. Para vencer el boicot de las petroleras, tuvimos que venderle petróleo a Hitler, a Mussolini, para recibir a cambio lo que requería la incipiente industria petrolera nacionalizada: 3 buques construidos en los astilleros Ansaldo de Génova y un paquete importante de maquinaria pesada. Por cierto, es menester decir que la recuperación de estos bienes, que eran vitales para el recién nacido Petróleos Mexicanos, fue obra de un gran mexicano, de un gran abogado, el licenciado Alfonso Cortina Gutiérrez, fundador del Tribunal Fiscal de la Federación. No obstante todos esos amagos, todos esos sabotajes y presiones, el talento y la visión de un extraordinario grupo de mexicanos, dirigidos por el gran presidente Lázaro Cárdenas, hicieron posible la fragmentación del cártel de las petroleras. Y en 1940 obligamos a una de ellas a firmar el primer convenio para establecer su indemnización y que no cuestionara más la medida de expropiación.
Esta petrolera fue la Huastecan Petroleum de un magnate de los Estados Unidos, el señor Sinclair. Luego que logramos esta gran hazaña, en 1942 le doblamos las manos a las otras compañías petroleras y suscribieron con México un convenio de carácter internacional. Y en 48 finiquitamos el tema de la indemnización y los jaloneos por la expropiación petrolera a través de una firma con las compañías pertenecientes a Holanda y a la corona inglesa. Pensábamos que ahí acababan los problemas y las vicisitudes del pueblo de México en la lucha histórica por su petróleo. No fue así. A pesar de estos arreglos satisfactorios, el boicot de las petroleras continuó desarrollándose, pero ahora en forma de sabotajes a las solicitudes de préstamo que formulábamos para efectos de traer capital para fortalecer nuestra naciente industria petrolera. Inclusive, al interior del Senado de los Estados Unidos se formó un comité especial que recomendó el apoyo financiero al gobierno mexicano siempre y cuando los recursos no fueran a petróleos mexicanos. Pese a la claridad y contundencia de la reforma constitucional del presidente Cárdenas y como consecuencia de las presiones posteriores ejercidas por el gobierno de Washington y por las compañías expropiadas en el 38, en los años de 49 y de 51 se otorgaron diversos contratos de riesgo a empresas petroleras norteamericanas, lo que vino a significar una sombra, una amenaza latente para la integralidad de nuestra industria petrolera nacionalizada. Estos contratos de riesgo básicamente significan que Pemex contrataba a un inversionista privado, este llevaba a cabo la exploración de las áreas donde supuestamente había petróleo, y de encontrar petróleo se quedaba con una porción importante de nuestras reservas. Estos contratos de riesgo o de producción compartida abarcaron una superficie de casi 4,000 kilómetros cuadrados. La remuneración a los contratistas se hizo consistir en el reembolso total, sin plazo de vencimiento, de los gastos e inversiones por trabajos ejecutados, más el valor del 50% del petróleo extraído de los pozos, más una compensación entre el 15% y el 18.25% del valor total de la producción por un periodo de 25 años. Esto llevó al presidente Adolfo López Mateos en el mes de enero de 60 a promover una segunda reforma al párrafo 6º del artículo 27 constitucional para establecer de una buena vez por todas que en materia de petróleo no se otorgarían ni contratos, ni concesiones, ni subsistirían los que ya se hubiesen otorgado. La iniciativa del presidente López Mateos no deja ningún lugar a la duda, a la inquietud o a la interpretación en contrario. Abro comillas. Debe asentarse de una vez por todas, de manera indiscutible, en el artículo 27 constitucional, que no se otorgarán concesiones ni contratos, ni subsistirán los que se hayan otorgado, y que solo la nación podrá llevar a efecto la explotación de sus productos en los términos que señale la ley reglamentaria respectiva. Cierro las comillas. Es menester aclarar que estos contratos de riesgo fueron cancelados por el gobierno de México, siendo director general de Pemex el licenciado Jesús Reyes Heroles,
quien al respecto dijo lo siguiente en el informe rendido el 18 de marzo de 70, abro comillas: ningún disimulo, ninguna simulación jurídica, ninguna interpretación dudosa de la ley, sino su cumplimiento claro y cabal, que siente las bases para que la lucha petrolera de México tenga un futuro siempre a la altura de las luchas que el pueblo de México llevó a cabo al consumarse la expropiación petrolera. Cierro las comillas. Esta prohibición expresa de los contratos de riesgo fue complementada con otra enmienda al artículo 27 constitucional, contenida en el mismo paquete legislativo, por virtud de la cual se dispuso que el dominio directo de la nación sobre los recursos del subsuelo y el petróleo también comprende la plataforma continental y los zócalos submarinos de las islas, lo que hoy en día le permite a Pemex tener el control de los yacimientos ubicados en la sonda de Campeche. Este circuito jurídico, construido a lo largo del tiempo para asegurar la propiedad, el dominio y el aprovechamiento integral del petróleo en beneficio de los mexicanos y solo de los mexicanos, fue sellado con una tercera reforma constitucional. La primera, la cardenista; la segunda, la de López Mateos; y esta tercera, del año 1983, fue promovida por el presidente Miguel de la Madrid, teniendo como marco de referencia el principio de la propiedad de la nación. Con esta reforma se dio origen a lo que se llama el capítulo económico de la Constitución, desarrollado en los artículos del 25 al 28. Ahí se reconoció que los mexicanos tenemos un proyecto de nación. Se estableció que este proyecto está basado en la justicia, la libertad y la dignidad. Se le asignó al Estado la rectoría del desarrollo nacional, no a la empresa privada, facultándolo para planear, conducir, coordinar y orientar la actividad económica. Se creó el sistema de planeación democrática del desarrollo nacional. Se transparentó el régimen de la economía mixta y se definieron las áreas estratégicas de la economía nacional, reservándolas exclusivamente a la nación por conducto del Estado. Y dentro de estas áreas estratégicas se incluyó a los hidrocarburos y a la petroquímica básica, y asimismo se dispuso que en estas áreas no cabe la posibilidad de intervención de particulares y que es el Estado, y solo el Estado, a quien compete exclusivamente su desarrollo a través de organismos públicos sujetos siempre a su propiedad y su control. Luego entonces, con esta tercera reforma constitucional, se perfeccionó el régimen de protección del petróleo de los mexicanos. Ahora el petróleo, por un lado, está protegido constitucionalmente como recurso natural sujeto al dominio directo y al aprovechamiento de la nación, y por el otro, el petróleo tiene también la protección constitucional que le corresponde en su calidad de área estratégica de la economía nacional. Con base en todos estos conceptos jurídicos y revisión histórica de las luchas patrióticas del pueblo de México, podemos afirmar que el marco constitucional del petróleo de los mexicanos no solo no permite, sino que prohíbe tajantemente cualquier injerencia de las empresas, sean estas nacionales o extranjeras, en el desarrollo del área estratégica de la economía nacional, consistente en la exploración, la explotación, la refinación, la petroquímica básica, el almacenamiento,
el transporte, la distribución y la venta de primera mano del petróleo y sus derivados. Es por eso, y solo por eso, que Pemex no puede ni debe emitir acciones para cotizar en bolsa. Es por eso, y solo por eso, que Pemex no puede celebrar alianzas estratégicas, ni aceptar acompañamientos de sus competidores, ni suscribir contratos de riesgo o de desempeño destinados a compartir nuestra riqueza, los resultados de la producción o la renta petrolera, sin importar que los yacimientos se encuentren ubicados en tierra firme, en aguas someras, en aguas profundas o en aguas ultra profundas. Es por eso, y solo por eso, que Pemex no puede ni debe permitir que inversionistas privados realicen trabajos de maquila en el ámbito de la refinación, ni en ninguna otra de las cadenas productivas que integran la industria petrolera nacionalizada de nuestro país. El artículo 27 constitucional se remite a una ley reglamentaria para establecer la forma, los términos y los medios bajo los cuales la nación debe llevar a cabo la explotación directa, inmediata, absoluta, integral, exclusiva y excluyente del petróleo de los mexicanos. De esto podemos decir que el artículo 27 constitucional y su ley reglamentaria en materia de petróleo integran un bloque indisoluble, un edificio que no se puede partir. El cercenamiento o la desnaturalización de los principios de la ley reglamentaria y del 27 constitucional implicaría automáticamente la mutilación o el desvirtuamiento de los derechos históricos conquistados por los mexicanos a partir del Congreso Constituyente de 17. Fue así como a fines de noviembre del 58 y como último acto de gobierno del presidente Ruiz Cortines, que se hizo la promulgación de la vigente ley reglamentaria del artículo 27 constitucional en el ramo del petróleo, cuya autoría intelectual correspondió a un gran mexicano cardenista, un gran abogado, el maestro Narciso Bassols, primer secretario de Hacienda del gabinete de Lázaro Cárdenas. Interpretando fielmente la letra y el espíritu del artículo 27 constitucional, en esta ley reglamentaria se desarrolla en plenitud el mandato de la explotación directa y exclusiva del petróleo por parte de los mexicanos. Y de esta manera se despliega una visión integral e integradora de la industria petrolera nacionalizada basada en los siguientes principios. El primero, corresponde a la nación el dominio directo, inalienable e imprescriptible de todo el petróleo que se encuentre en el territorio nacional. El segundo nos dice que solo la nación, por conducto de Pemex, puede llevar a cabo las distintas explotaciones de los hidrocarburos que constituyen la industria petrolera nacionalizada. El tercero nos marca que la industria petrolera nacionalizada es de utilidad pública y concierne a toda la sociedad. Y el cuarto, que la industria petrolera nacionalizada es de jurisdicción federal, no puede haber Pemex locales o municipales. Partiendo de este alcance extraordinario, partiendo del concepto de la industria petrolera integrada y nacionalizada, en el artículo 6 de esta ley reglamentaria del 27 constitucional en el ramo del petróleo, se prescribe, se dispone que la intervención
en la industria por parte de los empresarios privados está solamente limitada a la celebración y ejecución de contratos de obra o contratos de servicios que Pemex requiera para la mejor realización de sus fines. Es decir, la presencia de los inversionistas dentro de la industria petrolera nacionalizada de los mexicanos se tiene que limitar a la mera ejecución de obras y servicios bajo la subordinación, en beneficio de y por cuenta de Petróleos Mexicanos. En ningún caso, ningún empresario privado puede ni debe asumir poder de dirección, poder de operación o poder de control respecto del petróleo, respecto de las fases de la industria o respecto de los elementos que permiten tomar decisiones al interior de Petróleos Mexicanos. De lo expuesto, podemos concluir que las limitaciones o candados que inhiben la participación de inversionistas privados en la industria petrolera nacionalizada de los mexicanos, incluyendo la prohibición absoluta de los contratos de riesgo, derivan directamente del texto constitucional. Por tanto, es falso de toda falsedad que estas restricciones o limitaciones pueden ser desvanecidas mediante una simple reforma a la ley reglamentaria del artículo 27 constitucional en el ramo del petróleo. La reforma que en ese sentido llegara a instrumentarse por el Congreso de la Unión violentaría claramente las decisiones básicas de la Constitución y sería conculcatoria de la soberanía popular, del proyecto de nación de los mexicanos y de la rectoría del Estado. Sería, en ese sentido, una reforma espuria, una reforma abiertamente contraria al principio de la supremacía constitucional, que nos dice que las leyes que expide el Congreso de la Unión no pueden ni deben contradecir, contrariar o vulnerar los preceptos de nuestra Carta Magna. Si se diera este cambio jurídico, habría consecuencias de orden legal que es oportuno destacar. La primera de ellas consistiría en que la presencia de inversionistas en las actividades propias de la nación por conducto de Pemex generaría una industria petrolera privada, paralela a nuestra industria, a la industria petrolera nacionalizada de los mexicanos. La primera, la industria petrolera privada, asumiría la forma de un negocio 100% propiedad de particulares y se regiría por las normas del derecho privado. Es decir, los inversionistas ni siquiera tendrían la obligación de tramitar y obtener una concesión administrativa, exactamente como sucedía antes del surgimiento de nuestro extraordinario artículo 27 constitucional. La segunda, la industria petrolera nacionalizada de los mexicanos seguiría siendo de utilidad pública y continuaría estando sujeta a la normatividad suprema derivada de la Constitución. ¿Cómo se justificaría esta gran incongruencia? ¿Cómo se explicaría que el aprovechamiento de un recurso estratégico de los mexicanos, como es el petróleo, estuviese sujeto a dos regímenes jurídicos distintos y contrarios entre sí? Uno, enmarcado en la lógica de los empresarios privados conectados al pozo. Otro, aferrado a la normatividad constitucional, al artículo 27 constitucional y a la utilidad pública que debe generarse del petróleo en beneficio de los mexicanos. Por otra parte, la industria petrolera privada competiría dentro del mercado mexicano en condiciones totalmente desventajosas y desleales
frente a nuestra industria petrolera nacionalizada a cargo de Pemex. Y básicamente esto se debe a que la industria privada no está sujeta a las normas del gobierno, las normas del gasto, las normas del control, las normas de la evaluación. Lo que sí ocurre con nuestra industria petrolera nacionalizada, y esto significa en automático una diferencia en costos que automáticamente se refleja en el precio de venta de los servicios. Por todo ello, podríamos decir que si se llegara a aprobar la reforma que actualmente está en forma de iniciativa en la Cámara de Senadores, a la postre se neutralizaría y se volvería insostenible la existencia de la industria petrolera nacionalizada, y ello vendría a significar el coronamiento de los esfuerzos desplegados por las petroleras a fin de controlar y usufructuar por completo un mercado interno que hemos construido los mexicanos a lo largo de 70 años, que hoy por hoy tiene un valor comercial de 75,000 millones de dólares anuales. Todo lo anterior se agrava con el hecho de que por convenios internacionales los empresarios están jurídicamente blindados en contra de cualquier medida que pueda afectar sus intereses, incluyendo actos de expropiación. Más aún, contrario a lo que ocurrió en el proceso de defensa de la validez jurídica de la expropiación petrolera de 38, en que el gobierno del presidente Cárdenas hizo valer la cláusula Calvo que yo les indicaba al principio, para preservar el principio de la soberanía jurisdiccional, es decir, de que nuestros tribunales fueran los órganos encargados de resolver las demandas de los petroleros internacionales. Hoy en día, si soltamos total o parcialmente la industria petrolera nacionalizada de los mexicanos, las demandas y reclamaciones de los privados ya no se ventilarían bajo la fórmula Calvo, sino que tendrían que resolverse a través de tribunales arbitrales de carácter internacional que no están en México, aplicando reglas en las que el Estado mexicano se despoja de su soberanía y en donde impera la protección a los inversionistas particulares. El litigio que hace unas semanas emprendió la ExxonMobil en contra del gobierno de Venezuela y el embargo de las cuentas bancarias de ese país en bancos del extranjero es el espejo humeante de Tezcatlipoca en el que debemos proyectarnos a futuro en esta delicada cuestión jurídica y política. Por último, creo oportuno subrayar que la soberanía sobre los recursos naturales en forma permanente y su aprovechamiento en beneficio de los pueblos es un derecho humano conocido como derecho humano al desarrollo, que se encuentra reconocido en varios instrumentos de carácter internacional. El primero de ellos es el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, adoptado por la Organización de Naciones Unidas en 1966. En este pacto internacional se indica que los pueblos tienen derecho a disponer libremente de sus riquezas y recursos naturales, y además subraya que ningún pueblo puede ser privado de sus propios medios de subsistencia. Tenemos también la declaración adoptada por Naciones Unidas en 1986, que dispone que el derecho humano al desarrollo implica el ejercicio del derecho inalienable de los pueblos a la plena soberanía sobre todas sus riquezas y recursos naturales. Si se diera curso a la reforma privatizadora
planteada en la iniciativa que en este momento se aposenta en la Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, perdón, se violentaría este derecho humano al desarrollo. Y este derecho humano es una norma imperativa en el ámbito internacional que no puede ser desconocida por ningún país. Y su violación implica una consecuencia clara y precisa: la nulidad del despojo de los recursos del pueblo en beneficio de particulares. Para concluir, es oportuno recordar las palabras plasmadas el 9 de marzo de 38 en los famosos apuntes del gran presidente Cárdenas. Él dijo lo siguiente: México tiene hoy la gran oportunidad de librarse de la presión política y económica que han ejercido en el país las empresas petroleras, que explotan para su provecho una de nuestras mayores riquezas, como es el petróleo, las cuales han estorbado la realización del programa social señalado en la Constitución Política. Fin de la cita. Les agradezco infinitamente su paciencia y el gusto con el que me han permitido expresar esta